personas con los equipos. Y muchas otras vimos también que hay dificultades en la propia organización de la institución entre los propios trabajadores. Yo rescato un primer espacio que hicimos con sindicatos, delegados sindicales, mucamas, médicos, en donde se analiza el problema de la violencia, y una de las mucamas decía: en la guardia donde yo trabajo, que hay muchos episodios de violencia contra nosotros, contra los médicos, mientras yo limpio, cuando yo estoy limpiando el piso, pasa el médico y el equipo, y muchos del equipo por arriba, pisa el trapo de piso y ni me pide permiso. Los códigos de relación entre los trabajadores, por eso abordar el problema desde los servicios para nosotros es abordar cualquiera de los otros problemas, es decir, desde la perspectiva del trabajo, pensando en cómo se decide y cómo está organizado el trabajo, y particularmente qué tipo de clínica estamos pensando, cuál es el lugar que le damos a la palabra, el vínculo, la continuidad en la atención, el hablar con los familiares ante una situación de espera. Todas estas cosas están habitualmente mezcladas o asociadas a una situación de violencia. Casi no hemos tenido, cuando uno avanza en un análisis en profundidad de cómo se dio una situación de violencia que aparece en los medios, como vecinos de determinado lugar agredieron la guardia, ese proceso después, cuando lo podemos desgranar, tiene que ver evidentemente con un fenómeno que no vamos a negar, que es la situación de llegar a situaciones de violencia donde la palabra ya no tiene lugar muchas veces, pero lo vemos en el barrio y lo vemos en el centro, cuando un taxista o un auto se paran y se bajan y discuten y se pelean ante una situación que podría ser abordada desde otro lugar. Bueno, estamos aprendiendo, la verdad que el eje, nosotros, digamos, yo particularmente soy optimista en relación a nunca sacar una foto de este proceso. Este proceso tiene muchos años y creo que estamos permitiendo que las situaciones de mayor vulnerabilidad, con ruido y con rotura de vidrios, puedan ingresar a los servicios de salud. Hace 10 años era muy difícil que una crisis de un chico con una intoxicación o un síndrome de abstinencia ingresara a un servicio de salud general. En general, los mecanismos de defensa de lo que no conocíamos, le poníamos una barrera y lo derivábamos a los hospitales monovalentes. Hoy tenemos todavía dificultades, pero estamos en otro piso. Tenemos, la verdad, que la ley de salud mental, la posibilidad de alojar situaciones generales en hospitales generales nos permite, y la utilización de acompañantes terapéuticos nos permiten atenuar y alojar estas situaciones de violencia y alojar y poder abordar la situación de las crisis relacionadas con las adicciones. Con respecto al abordaje de la violencia, nos permitió conocer a otras áreas, al Ministerio de Justicia, al área de mediación, a pensar desde otros lugares, casi con el mismo sustento de los valores de la integralidad, de la equidad, de la garantía del derecho, no pensar solo en los detectores de metales, porque estábamos invitados, veníamos en un camino donde solamente el discurso es poner límites y que no lleguen. Creo que estamos en un piso diferente, en un piso donde está la videocámara, hay acuerdos de protocolo, pero también hay algunas batallas que las estamos dando, hay discusiones que a veces sentimos que nos vamos hacia un análisis más reaccionario, más de estigmatización, de asociar violencia con pobreza y consumo, pero estamos pudiendo tener colectivos de 200, 300 trabajadores hoy en la Secretaría, e inclusive incorporándose ya centros de salud del Ministerio de Salud de la provincia, discutiendo que es necesario hacer otras cosas, que es necesario pensar en la sala de espera, que es necesario que en una base de un concurso de un próximo jefe de guardia esté incorporado un proyecto que involucre el trabajo antes de que el paciente se anote. Entonces, en ese camino estamos.
tenemos que seguir trabajando. Hay muchas situaciones para poder abordar. Estamos en una etapa en donde más de 150 trabajadores se incorporaron en una instancia de adquirir herramientas de mediación y creemos que estamos mucho mejor en relación a el soporte que hoy tienen nuestros equipos de guardia para atenuar las situaciones de violencia. El otro capítulo que yo quiero plantear muy brevemente es qué podemos hacer desde el sector salud también para colaborar y abordar como parte del Estado la violencia. Que esto ya, y aquí sí hay una experiencia en el Clemente Álvarez, que también se analizaron estadísticamente, los números no son diferentes a lo que Oscar Pellegrini comentó, pero sí vimos, si tomamos el modelo epidemiológico del cual nosotros nos nutrimos para la intervención en gripe, la intervención en alguna enfermedad de denuncia, analizamos quiénes se murieron en el 2013 y la mayoría de los que se murieron en el 2013 por heridas de armas de fuego son jóvenes. Los jóvenes que se mueren, la mayoría son pobres, la mayoría no son cercanos a Clemente Álvarez y cercanos a la población del centro. La mayoría de estos chicos viven a no más, no se murieron el 70%, a no más de 12 cuadras de su domicilio. Y particularmente, alrededor de una primera muerte, vinieron inmediatamente después, a las 48 o 72 horas, muertes relacionadas con ese grupo. Este trabajo de abordaje relacional, de ver del encadenamiento de la situación de violencia, lo tomamos a partir de también, digamos, pensar cómo el sector salud puede, digamos, de un análisis epidemiológico, colaborar con algún tipo de intervención. Por otro lado, hicimos también un análisis de que estos chicos que murieron en el 2013 habían consultado en el último año un 55%, casi un 60%, por heridas de armas de fuego en nuestros hospitales, que lo habíamos tratado muy bien desde el punto de vista clínico, le habíamos hecho la férula, la curación, pero volvieron y casi como una evolución natural, si uno lo ve desde una perspectiva epidemiológica, la evolución natural de esos chicos que consultaron 3 o 4 veces por heridas, después ingresaron o murieron al año después. Entonces, para seguir pensando el trabajo de la colaboración del sector salud o cómo puede aportar el sector salud, bueno, estamos trabajando justamente con un monitoreo mucho más activo de los heridos de armas de fuego, con un equipo interdisciplinario hoy en el Hospital Clemente Álvarez. ¿Para qué? Para evitar algunas cosas que se desencadenan inmediatamente después de ese chico que ingresa herido, que es algún acompañamiento, el contacto con el territorio. Este es un eje, por eso para nosotros son muy importantes las videocámaras, es importante garantizar la integridad del trabajador en el hospital, pero desde la perspectiva del abordaje de la violencia, la verdad que la situación del romper con el encadenamiento y la situación que veníamos teniendo con la presencia del búnker en un barrio y las situaciones de violencia que se viven allí es trabajar con los jóvenes en mayor condiciones de vulnerabilidad para incluirlos en proyectos. Para incluirlos en esto coincidimos con la CEDRONAR, coincidimos con todos los proyectos que tienen que ver con la inclusión a otras, con la inclusión al trabajo, con la inclusión a tener sueños, porque este es el eje más estratégico. No podemos seguir pensando en que solo amurallando con detectores de metales vamos a abordar la violencia en los servicios. Hoy, con un proyecto desencadenado que se llama Nueva Oportunidad, trabajado con articulación entre políticas nacionales, provinciales y municipales, estamos trabajando con chicos en relación a chicos que son los más vulnerables, pero no los definimos nosotros. Quien define la vulnerabilidad de un pibe
puede ser el que está más cerca de ese pibe, y esas son las organizaciones. La diferencia con otras políticas es la organización que está más cerca de esos chicos. Y estos son equipos territoriales, el centro de convivencia barrial, el centro de salud. Sobre ese trabajo con estos chicos estamos generando becas de capacitación en oficio, que tampoco son enlatados. Lo quiero decir porque son situaciones que nos ha costado mucho al Estado pretender no dar lo que nosotros pensamos que necesitan. Y la verdad que por eso tenemos hoy en el barrio Las Flores 3 talleres de capacitación en fotografía, y en panadería en la zona del Mangrullo, y en albanilería en el barrio Santa Rosa y en La Bombacha. Pero esto se construye en función de las perspectivas, de las posibilidades de lo que pueden estos chicos. Nosotros también estamos apostando a eso, porque si no abordamos la violencia desde el punto de vista de la desigualdad y solo de la organización de los servicios de salud, vamos a tener herramientas de mediación bienvenidas, vamos a organizar los servicios de salud diferentes, vamos a colocar videocámaras, pero necesitamos que estos chicos estén incluidos en proyectos de sueños, en proyectos en donde la violencia, como dice Saúl Franco Audelo, a veces es un pedido de auxilio, que el Estado pueda tener la posibilidad de repensarse, de repensarnos, y así como le pedimos a un médico clínico que repiense nuestras prácticas, repensarnos nosotros mismos lo que hacemos, porque no hay una receta mágica. Gracias. En realidad yo estoy ocupando el lugar de la doctora Eleonora Vilés Tubián, que es la directora provincial de desjudicialización de la solución de conflictos interpersonales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que, como decía el doctor Barbato, por razones de tener una hija enferma no ha podido venir desde Santa Fe. Esto es simplemente el título, y quiero agradecer al Consejo Consultivo esta oportunidad, ¿no? La Dirección Provincial de Desjudicialización tiene 3 áreas fundamentales: la mediación prejudicial obligatoria, la mediación penal y sobre todo la facilitación de conflictos de multipartes múltiples, que es a la cual bueno, nos vamos a referir, y por la cual fuimos convocados junto con Julia y otras áreas por la Secretaría de Salud para realizar este abordaje de la violencia en hospitales públicos. Nosotros hablamos de conflictos de multipartes múltiples, muchas partes. Cuando la gente pelea, corta una calle o lo que fuera, hay un sindicato, hay empleados, está una empresa, está el Estado, que de alguna manera tiene que, digamos, abordarlo, pero partes múltiples. Cuando nosotros decimos los vecinos, el sindicato no es una cosa homogénea. Cada uno tiene su propia particularidad, cada uno tiene su propio reclamo que hacer. Entonces, en ese sentido hay que encararlo como una cosa compleja, que requiere un abordaje específico. Por eso nosotros siempre decimos que adaptamos una estrategia, la adoptamos, perdón, y la adaptamos, como acá incluso en este trabajo que la doctora Cardoso Villa empezó a plantear. No todos los hospitales tampoco son iguales. Lo que decía el doctor Caruana del Policlínico San Martín, tienen un sentido de pertenencia al lugar donde están increíble, y es un espacio abierto, y en ese lugar no necesitaron rejas ni muros para poder funcionar. ¿Qué es un conflicto público? Porque nosotros estamos hablando, es el conflicto o el espacio de divergencia donde se contraponen intereses colectivos o sectoriales con la toma de decisiones del Estado o de una empresa, que por acción o omisión, de hecho el Estado muchas veces o no actúa o porque no llega con el problema, afectan derechos o generan reclamos que producen acciones de defensa con distintos grados de organización. La idea no es llenarlos de definiciones, pero simplemente para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de. Sería como un glosario de lo que nosotros abordamos. Cuando la administración de esos conflictos que son sociales, porque el conflicto de violencia en hospital, como decía Julia, como decía Leonardo, no es que se genera dentro del hospital o dentro del centro de salud, viene también de afuera, viene de lo que le está pasando a la sociedad. Entonces, esas manifestaciones públicas afectan la gobernabilidad y la lógica estatal, generando costos políticos y sociales. Y eso es lo que estamos tratando de ver. ¿Qué es lo público y qué es lo privado? Parecería que lo público está en un lado y lo privado en el otro. A mí una vez me tocó participar en un conflicto muy serio, sacando de
el tema de hospitales, entre la Cámara de Puertos Privados, que reúne a los 9 puertos más importantes, de Puerto San Martín hasta Timbues, que llevan el 80% del cereal que se produce en la República Argentina. Y el SUPE, que es el Sindicato Único de Estibadores o de Portuarios. Es un problema, peleaban por la tarifa de estiba. ¿Cuánto había que aumentar con respecto al año anterior? Es un tema privado, entre dos privados que peleaban, uno prestaba un servicio y el otro quería cobrar por ese servicio. Entonces, ese problema que era privado se transforma en público cuando se hacen cortes, se corta una ruta, se impide el acceso de los trabajadores a los puertos. Entonces, cuando uno, digamos, de alguna manera, encima lo público y lo privado, siempre la comunidad queda en el medio, y en gran parte, y la comunidad somos todos nosotros. Ocupemos el lugar que ocupemos en la sociedad, eso somos nosotros. Bueno, esto de políticas públicas un poco ya las dijeron. ¿Cómo se administran los conflictos de multipartes múltiples? Primero nosotros tenemos que tener una información, sobre todo. Acá nosotros empezamos a leer, y ya vamos a ver en el conflicto de hospitales, sobre la cuestión, los temas, los actores, quienes participan del conflicto. Hacemos un mapeo del conflicto, como una especie de diagnóstico, quiénes son los actores, dónde empezó, cómo empezó y demás. Y estoy hablando de un conflicto general, no necesariamente de un conflicto en un efector público. Elegimos qué estrategia, vamos primero a buscar información, vemos los diarios, nos reunimos primero con uno, después con otro, cuando nos sentamos juntos. Seleccionamos el equipo de intervención. Miren, en la dirección provincial existe un equipo de intervención operativa y un equipo de intervención interministerial. Generalmente somos los mismos. El Estado siempre adolece de tener un poco el recurso humano, y sobre todo en estos temas, como decía Julia, ellos son, digamos, hace 12 años que están trabajando en el tema, pero generalmente los que nos hemos formado, hemos tenido la suerte de formarnos con estas herramientas de abordaje de conflicto, no somos tantos, ¿no? Entonces siempre el equipo de intervención, y bueno, somos generalmente los mismos. Se prepara la intervención, se realiza y siempre se revisa. Cuando uno tiene una reunión, cuando uno va a pedir un aumento de sueldo, a una reunión, a un jefe, lo que fuere, yo después analizo qué pasó. ¿Qué cosas hice bien y qué cosas no hice bien? ¿Qué cosa hubiera pasado si en lugar de decir esto hubiera dicho lo otro? Entonces, siempre uno revisa y por ahí reformula la estrategia. Y esto es fundamental. Nosotros no hubiésemos podido, hasta un año y medio de haber empezado esta experiencia, de tener, digamos, el resultado que hemos tenido, si no hubiéramos logrado la participación de todos. Entonces, cuando una actividad nosotros queremos que sea apoyada por toda la comunidad, debe ser realizada entre todos. No es la palabra nuestra más importante, no es la del médico, no es la de la enfermera, es la de todos. Se dice que lo que cada uno percibimos sería como ponernos en una habitación oscura y prender una linterna. Yo en este lugar que estoy parado prendo una linterna, voy a ver lo que me permite el haz de luz. Y el haz de luz me va a permitir ver un poquito acá nada más. El señor que está allá va a ver otra cosa cuando enfoque su linterna. Digo, cada uno ve desde el lugar donde está parado, dicho así simbólicamente, de acuerdo a su experiencia, a su historia. Cuando hablamos de seguridad o de inseguridad, si a mí ayer me robaron, por suerte no, cualquier persona que venga con gorrita o como decían, va a ser un peligro para mí. Si a lo mejor hace bastante tiempo que por suerte esto no me pasa, a lo mejor lo voy a ver con otros ojos. Entonces, cada persona ve desde el lugar donde está parado. Esta experiencia, como decían, es una experiencia de la Municipalidad de Rosario y del gobierno de la provincia de Santa Fe. La articulación ha sido increíble, ¿no? Entonces decíamos nosotros, violencia. ¿Qué es violencia? Violencia es cuando ya me dieron la piña, violencia es cuando me gritaron o me insultaron, o violencia a veces, como acá decían Leonardo y Julia, es el que la persona que me atiende, generalmente el que llega a un efector público, alguien decía, acá están Clara, está Silvia, que son facilitadores y también hemos compartido la experiencia, cuando por ahí llega una persona y no levantan la vista para decirle hay un turno, no. Y a veces no levantan la vista, no le ponen la oreja, no le prestan atención. Y la gente necesita un minutito nada más que se le preste atención. O sea, la violencia veíamos que viene de adentro y viene de afuera. Nosotros empezamos a buscar antecedentes, miren, como una manera de evitar conflictos. Hay varias revistas, 2010, del Colegio Médico, de la Asociación Médica,
de diarios que hablan. Entonces nosotros empezamos a buscar antecedentes. ¿Qué había de violencia en ámbitos públicos o en ámbitos de la salud pública? Se habían hecho talleres, había todo un diagnóstico hecho. Vimos lo de la doctora Gloria Nobel, vimos lo del doctor Francisco Maglio con el síndrome de burnout. El doctor debe saber mucho más que yo. Yo les digo que mi profesión de origen es licenciada en química, o sea que yo de estas cosas, pero bueno, me metí, soy cara dura. El gobierno vasco tiene mucho de violencia en el trabajo y habla que el tema, la cuarta parte de los episodios de salud en el ambiente laboral se da en ámbitos de salud. El Consejo Profesional de Enfermeras también, que un documento que tiene la adhesión de la OIT, de la OMS. Buscamos las experiencias del Instituto de las Artes, que nos enseñó muy bien lo que era el triage, y buscamos la legislación que había. Y empezamos a ver que la guardia, digamos, o esa violencia que hay en la guardia hospitalaria, de la cual hablaba Julia, hablaba Leo, se da porque la urgencia que tiene el individuo, la persona que llega, generalmente no es lo mismo que la urgencia médica. Digo, no es lo mismo, no estoy hablando que el médico no le dé importancia o el equipo de salud. Estoy diciendo que la persona viene subjetivamente con una dolencia y, como decía Julia, cada vez el paciente es más impaciente, ¿no? Y entonces por ahí no es, cuando el médico hace el diagnóstico no tiene la urgencia que tendría que tener para la subjetividad de la persona que vino. Y ellos demandan una atención integral, desde la historia, desde el no tener trabajo, desde un montón de otras cosas. Entonces, la violencia se vivencia como una violencia institucional. El hospital no me atendió, el médico no me dio medicación, ¿no? Y entonces vemos esto, que la narrativa, lo que cuenta el paciente y la familia es distinto a lo que cuenta el miembro de la comunidad hospitalaria. Si un paciente va con fiebre a un hospital y el médico le dice, mire, espere 48 horas, vamos a ver, y digo, disculpen los médicos si me meto en terreno no adecuado, vamos a ver, porque esto es un virus y demás, la gente sale diciendo, qué porquería el médico. Y el hospital no me dio un medicamento, no me saca una radiografía, no me dio nada. Entonces, esto se percibe, hablando de percepción, desde un lugar distinto. Nosotros lo que tratamos de hacer, porque no podemos solos, nunca se puede solo ni se hace nada solo. Se hace por alguien, para alguien, con alguien. Tratamos de poner a la comunidad hospitalaria en acción. Que la comunidad participe y a través de participar puede prevenir, como decía Julia, algunas cosas antes de que ocurran, y si no van a los centros de mediación de la municipalidad de los distritos que funcionan también, pero digo, a veces en el lugar, como decía Julia, en el hospital, cuando se produce el episodio, no está la mediadora, la persona que sabe. Eso ahora vamos a ver al final, que estamos tratando de revertirlo. Y también gestionar. Nosotros le decimos muchas veces, la gente dice, bueno, el ámbito de trabajo no es el adecuado, o es hostil, o es, ¿qué hago yo para que ese ámbito no sea hostil? Saludo cuando llego, le doy... Nosotros, aquí yo debería hablar del doctor Caruana y la doctora Julia Cardoso Villa, pero yo hablo de Leonardo y de Julia, porque hemos establecido, además de relaciones funcionales, relaciones de amistad, relaciones interpersonales, porque formamos parte de un equipo, porque hemos aprendido a conocernos, a querernos. ¿Dónde nace esto? En el Hospital Cuyen, hace 3 años, el Hospital Cuyen de Santa Fe, hay una problemática como la que ocurrió acá en el Roque Cespeña en el año 2012. Empieza a aparecer todos los días en los diarios, las guardias se paran, el hospital se para por paros laborales y demás, y entonces empezamos a abordar y adquirimos una experiencia. Cuando en diciembre del 2012 empieza a pasar esto, en realidad ya venía pasando, pero lo que pasa es que los medios, como decían ustedes, los medios ayudan mucho, pero a veces cuando en el año 2012, 3 días seguidos, los medios hablan de tantos heridos en el Hospital Roque Cespeña, tantos heridos de arma de fuego, durante 3 días seguidos, 12, 13 y 14 de diciembre del 2012, aparece con un título muy grandilocuente, que como decía Leonardo, responde a la realidad, pero en realidad, digamos, hay muchos. Miren, yo que aprendí, conociendo los hospitales, uno tiene que estar orgulloso del recurso humano que tiene en salud, digamos, y del recorrido que ha hecho la ciudad y la provincia en estos temas, ¿no? Y entonces la municipalidad le encontramos con que había hecho ya un camino recorrido y tenía la firme decisión de encarar estos temas con un abordaje holístico, integral. Y entonces empezamos a trabajar en los hospitales públicos de la provincia de Santa Fe, particularmente en todos los de Rosario, con una plataforma que le llamamos de salud integral. Bueno, ustedes, Rosario, Leonardo lo decía, tiene como
El sistema de salud está dividido en el primer nivel, que son los centros de salud. Hay 60 más o menos municipales y 40 provinciales. Es el primer contacto, es la APS que hablaba el doctor Barbato, me parece, el doctor, Pellegrini. El primer contacto que la gente tiene es en el lugar. Después están los hospitales de segundo nivel, que aquí tenemos el Alberdi, el Carrasco, el Policlínico San Martín, el Roque Sespeña, y los de tercer nivel, que son los de el Vilela y el ECA. Y tenemos además el CIES dando vuelta, esto que hablaba Julia, a veces las ambulancias, y también tenemos la internación domiciliaria. ¿Qué cosa nos propusimos con el doctor Alejandro Nató, que fue nuestro consultor, con Julia, con Leonardo, un consultor externo que trajimos de Buenos Aires, pero en realidad ha trabajado en distintos conflictos sociales en muchas partes del mundo incluso? Y nosotros nos propusimos como objetivo que los recursos humanos con los cuales íbamos a trabajar tuvieran capacidad de gestión del cambio para una mejor calidad del sistema de atención a enfermos y acompañantes y a la enfermedad. Porque no solamente el enfermo, es la enfermedad y el enfermo, van de la mano. Y una orientación del cambio a partir de sus propias reflexiones. Nosotros no tenemos la varita mágica, no venimos acá para decir yo tengo la verdad, no. La verdad la construimos juntos. Quizás nosotros ayudemos a la gente de hospitales a reflexionar, a hacerlos pensar, pero las soluciones o los protocolos, como decía Leo, los vamos a construir entre todos. ¿Qué característica tiene esta intervención que ya lleva 1 año y medio? Primero tuvimos que legitimar el proceso y los operadores, ¿no? Incorporamos a este consultor externo, el doctor Alejandro Nató, la participación de todos los involucrados. Ahora, hacemos una reunión, vienen todos los que quieren voluntariamente, ¿no? Ahora, la reunión empieza a las 8 y a las 8 empieza. Si alguien viene después, no se empieza de cero. Digo, la participación es responsable. Si no es participación responsable, no es participación. Hicimos un mapeo de conflicto, buscamos toda la información, adherimos a otras instituciones. Los colegios profesionales han prestado un apoyo excelente. Si el colegio médico, el colegio de abogados, que tiene un instituto de salud, el colegio de enfermeros, de trabajadores sociales, de psicólogos, de farmacéuticos, no sé si me acuerdo de alguno, tiene programas en acción, bueno, sumémoslo. No empecemos nosotros de cero. Por eso sumamos otras instituciones sin perder individualidad, otras áreas de la municipalidad, como ser control urbano, forma parte de la vigilancia de hospitales, y de la provincia, el Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Nosotros tratamos de, y esto no es una cosa así dicha, como que suena muy lindo, somos una red, o intentamos formar una red que abre puertas, que tiende puentes, que ayuda a cruzar esos puentes. Nosotros trabajamos para adentro y para afuera. En realidad la comunidad hospitalaria, cuando hablamos, es todo el personal que trabaja más el usuario, que en un momento dado está dentro de ese centro de salud. Incorporamos facilitadores, o sea, un valor agregado, facilitadores de la provincia y de la municipalidad. Trabajamos con el marco legal, estudiamos mucho la ley de derecho al paciente, la ley de salud mental y las herramientas legales, el consentimiento informado, la historia clínica, el informe sanitario, digamos, porque el médico tiene un poco de miedo, porque tiene la espada de Damocles, que es la mala praxis. Entonces, hablamos de praxis médica, no de mala praxis, de praxis. Y más de una vez, lo que se indica como mala praxis es una mala praxis comunicacional. Esto que hablaba Julia. Perdón, me estoy yendo para atrás. Está bien. El proceso, bueno, empezamos en diciembre del 2012, buscando antecedentes. Eso eran los diarios, uno de los titulares de los diarios. En el Sáenz Peña atienden 7 heridos de armas por día. En enero del 2013, cuando hicimos una charla de motivación con la incorporación del doctor Nató, apareció esto: un experto en mediación viene, bueno, para sanear la violencia en hospital, para frenar. Y en febrero y marzo del 2013, como decía Julia, empezamos a recorrer los hospitales, todos, para hacer un diagnóstico. Entonces, con ese diagnóstico hicimos una matriz. Esto que Julia les vino desglosando, y en base, en cada hospital se estaban 3, 4, 5 horas, después volvimos a ir, se tomaba nota de todos los que decían en un rotafolio, a la vista de todos. Y con esas anotaciones, la doctora María Karina Mayela, que forma parte del equipo, hizo esta matriz de los 6 hospitales, hospitales, ya vemos, 1 a 6 no tienen el nombre, pero sí un número,
y los 9 problemas como más significativos que habíamos podido, no son compartimentos estancos, pero teníamos que mostrarlos de alguna manera. La guardia, otros servicios, relación médico-pacientes familiares, informe médico, equipo interno, red interinstitucional, seguridad, hechos violentos y los recursos. Y después le dimos una ponderación, a ver cuál era cada hospital, si bien cada hospital tenía su propia puntuación, el primero que sale es la red interinstitucional, esto que decía Julia, y que en realidad hay protocolos, está todo acordado, pero a veces hay dificultad. ¿Quién es el dueño del paciente? El médico que lo atiende en una guardia, el médico que viene de la ambulancia a buscarlo para derivarlo, digamos, hay como algunas falencias de comunicación, pero que la estamos saneando. Pero digo, hay que ver el medio vaso lleno. Hay mucho ya hecho y algunas cosas por hacer. Y fíjense que el tema de seguridad, que era el cual nos había convocado, está como en 4º lugar, ¿no? Aquí. O sea que en realidad, cuando empezamos a trabajar, no era como tan importante. Bueno, eso es, cada, por supuesto, cuadradito tiene una descripción de lo que nos dijeron. Esto hace, lo que tiene que ver con la decisión política. En marzo del año pasado, el gobernador de la provincia y el intendente de Rosario firman un convenio de cooperación para llevar adelante este trabajo. La persona que está a la derecha de ustedes es el doctor Nató, y por supuesto el de la izquierda es el vicegobernador. Y fíjense cómo empezaron los diarios a variar. De esto hay tantos heridos de bala. El hospital público debe ser un espacio amigable y no recreativo. No reactivo, perdón. Proteger el trabajo para garantizar la salud. Esa fue unas palabras que le dijo Leonardo, el periodista, el mismo periodista que había hecho la primera nota, y fíjense que lo saca en el título. Vamos ya como cambiando la percepción que los medios de prensa. ¿Qué avances tuvo durante el proceso? Bueno, un fuerte compromiso de los trabajadores. Eso fue fundamental. Modificaciones edilicias en algunos efectores, en algunos, no en todos. La articulación entre seguridad pública, seguridad privada, control urbano, esto es el área, las tres personas que están en vigilancia, repensando una nueva guardia. Esto fue muy importante. Ellos mismos dicen, vamos a volver a decir que es salud pública, vamos a repensar cómo tiene que ser la guardia. Tenemos que saber quiénes somos, cómo nos